Estimados participantes, bienvenidos a la sesión número 2 del curso Inyectoterapia. Darles la bienvenida y felicitarlos por la puntualidad en la asistencia a nuestra segunda sesión. Bueno, para comentarles, el tecnológico está ubicado en Perú, en el departamento de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. Estamos ubicados para todas aquellas personas que quieran visitarnos. Estamos a unas cuadras del Cementerio General de Andahuaylas, en el Jirón Ayacucho 528. Me gustaría que mediante el chat puedan comentar desde qué parte del Perú nos están viendo, desde dónde están asistiendo a la clase el día de hoy. Asimismo, comentarles que el Tecnológico es una institución que cuenta con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Presentarles a todo el equipo tecnológico, tanto a la plana docente como a la plana administrativa y a los asistentes académicos del curso. Hacerles la invitación también a los cursos que tenemos en apertura para este mes de enero. Tenemos cursos en ofimática, idiomas, salud, gestión pública y educación. Cualquier consulta, duda, la pueden hacer al 979-483-728. Asimismo, invitarlos a visitar nuestras redes sociales para poder conocer más sobre los cursos gratuitos que brindamos. Nos pueden encontrar en el Facebook, YouTube, TikTok e Instagram como El Tecnológico. Los invitamos a darle me gusta a nuestras publicaciones y de la misma forma compartirlas. Buenas noches, Pilar. Nos está visitando desde la ciudad de Ayacucho. Para presentarme, mi nombre es Esmeralda Zanga. Soy la asistente académica del curso. Cualquier consulta o duda la pueden hacer al 914-670-09. Y la frecuencia del curso se están desarrollando los días lunes y miércoles en el horario de 8 a 9:30 de la noche. Hoy nos toca nuestra sesión número 2, que es la administración de medicamentos. La metodología del trabajo, las clases son 100% online mediante la plataforma Meet. También disponemos de materiales superdidácticos, los cuales se envían al grupo de WhatsApp. Al finalizar la sesión número 4, se les va a enviar un link de apertura para que puedan rendir el examen y de esta manera solicitar su certificado, el cual sale con mención en inyectoterapia. Está a nombre de la institución El Tecnológico. Todas aquellas personas que obtengan una nota mayor o igual a 14 van a poder solicitar su certificación, el cual tiene un costo de 40 soles. El certificado cuenta con un código QR único de validación. También contamos con el apoyo de la Cámara de Comercio del Perú. Cualquier consulta sobre la certificación la pueden hacer al 946-222355. También indicarles que el tecnológico no hace llamadas, nosotros atendemos dudas y consultas con respecto a los diferentes cursos que brindamos y con respecto a la certificación que realizamos. Cualquier consulta la hacemos a través de los números que aparecen en la pantalla. Cualquier otro número que sea distinto a este no somos los de la institución. Tener cuidado con estas personas inescrupulosas, queridos participantes. Asimismo, comentarles sobre los convenios de cooperación con los que cuenta nuestra institución. Tenemos a diferentes municipalidades a nivel nacional. También contamos con el apoyo de diversos institutos de educación superior. Antes de dar inicio con la sesión, vamos a hacer una pequeña oración, que es la oración para el alma. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 3, versículo 16. Asimismo, pedir al Señor que derrame sus bendiciones por cada uno de los participantes y de la docente, de todos los participantes en este curso. Amén. Bueno, ahora sí, licenciada, buenas noches. Ya puede comenzar con su presentación. Muchas gracias a todos, queridos participantes.
A ver, esperamos un momentito a que pueda reingresar la docente. Un momento. Licenciada, buenas noches, ¿me puede escuchar? Ahora sí, Ya, ya, ya puede comenzar, ya licenciada. desbloqueaste. Muchas gracias. Ahora voy a compartir la sesión. Buenas noches con Laura. Bien, voy a compartir la sesión número 2, como ya lo había mencionado Esmeralda. Estamos realizando el día de hoy el tema de administración de medicamentos. Si es de repente la primera sesión que nos estás acompañando, te recuerdo que la clase se va a llevar a cabo de manera virtual y mm, las preguntas que ustedes tengan o dudas o de repente alguna participación que yo de repente les voy a mencionar que puedan hacerla, la van a hacer a través del chat. Si hay necesidad, de repente si no pueden escribir a través del chat, aperturan el micrófono para poder escuchar las dudas que ustedes tuvieran o algún aporte de repente. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer al finalizar la sesión. Entonces, como ya les había mencionado nuestra coordinadora de aula, estamos nosotros realizando la segunda sesión. El tema es administración de medicamentos y este es el temario que vamos a desarrollar para esta clase de primeros auxilios, la sesión número 2. Nuestro temario, ya para esto nosotros vamos a desarrollar durante la clase, vamos a hacer una introducción de lo que ya vamos a ver, esencialmente hablar de inyectoterapia, ¿no? La definición, qué es la farmacocinética, cuáles son las normas de seguridad para la administración de los medicamentos, cuáles son las vías de administración que nosotros debemos de conocer o vamos a reforzar. El tema ya de inyectoterapia, vamos a definirlo. Y como todas las sesiones, vamos a ver algunas conclusiones, haciendo una retroalimentación de lo que hemos revisado para el día de hoy. Entonces, antes de iniciar la clase, déjenme mostrarles esta diapositiva. Hay una imagen que ustedes observan al lado izquierdo. Es una imagen de un personal de salud. En este caso, es una enfermera que está realizando la preparación de la medicación que va a administrar a sus pacientes durante la guardia. Y quiero que noten en el chaleco que porta, tiene una frase muy especial. No sé si logran verlo. Esta frase dice, atención, ¿no? Con letras mayúsculas y en exclamación, no molestar, preparando medicación. Gracias, ¿no? Y hay un símbolo, ¿no? De alto. ¿Qué significa, no? O de repente esto es solamente para la imagen, pero para el momento que nosotros realizamos la preparación, ¿no? Y luego la administración de la medicación, ya sea cualquiera de las diferentes vías que existen, la preparación de la medicación necesita una concentración especial del personal que va a administrar el medicamento. Entonces, hay personas de repente que tienen esa facilidad, ¿no? De poder hacer sus actividades con un ambiente de repente ruidoso, personas que pasan, hablan muy fuerte, te pasan la voz inclusive, ¿no? Y a pesar de ello, las personas tienen la capacidad para realizarlo, ¿no? Haciendo la preparación como debería. Pero la mayoría de nosotros, ¿no? Incluida, siempre nosotros necesitamos mantener siempre un espacio libre a veces de estos ruidos que pueden distraer a la persona que está preparando la medicación. ¿Ya? Entonces hay que estar muy concentradas, concentrados para preparar esta medicación porque tiene esto también algunos problemas como base, problemas legales si es que nosotros administramos mal un medicamento.
Y seguramente ustedes habrán visto en las diferentes ciudades en donde ustedes viven, habrán visto noticias, porque siempre hay, lamentablemente, una noticia de una persona que ha denunciado a un personal de salud por una mala administración de medicamento. Y eso es el mejor de los casos, porque hay personas que han fallecido por una mala administración. A veces no le colocó en el lugar donde debió, no era el medicamento indicado, el paciente era alérgico y nunca le preguntaron, ¿no? Entonces, existen muchos casos en la cual el personal de salud se ha venido afectado de manera también eh, personal por estos malos actos que lamentablemente pues nosotros como profesionales o personal de salud no estamos concentrados para hacer nuestro trabajo. Ahora de repente ustedes me dirán, y profesora, ¿y qué pasa en las áreas críticas? Como sala de operaciones, emergencia, la unidad de cuidados intensivos, son áreas críticas, ¿no? En el cual con mayor razón necesitan toda mi concentración, toda la concentración, ¿ya? Imagínense que son áreas tan difíciles de poder sobrellevar, no solamente por la forma como nosotros atendemos, sino que son la forma de los pacientes como llegan a nosotros. No son pacientes como un paciente de consultorio, ¿no? Son pacientes que vienen afectados, inclusive algunos ni nos hablan, ¿no? Pacientes que están bajo sedación, pacientes que están con algún problema neurológico, imagínense. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que concentrarnos para poder administrar algún medicamento. No es tan sencillo tampoco, ¿ya? Entonces, después de haber visto esta imagen, que obviamente un personal de salud no está con ese uniforme o ese chaleco que dice no molestar, pero, ¿no? La intención de que cuando el personal está preparando su medicación, nadie debe entrar en ese espacio, ¿no? Y perturbar, porque tiene que estar concentrada. Recuerden que nosotros cuando atendemos pacientes, por lo general, no solo atendemos a uno, ¿no? Tenemos a nuestro cargo durante el turno entre 20 hasta 42 pacientes. Bien, entonces vamos a empezar hablando acerca de haciendo la introducción de la administración de los medicamentos. Esto, por lo general, son actividades de enfermería, ¿ya? Y que se van a realizar bajo la prescripción médica, ¿ya? Pero esto no quita, ¿ya? Que la enfermera como profesional debe conocer, ¿ya? Cuáles son, qué medicamento es el que está administrando, cuáles son sus efectos adversos, ¿no? En qué momento va a hacer la acción el medicamento también. ¿Por qué? Porque ustedes también prevén muchas cosas, ¿ya? Nosotros también prevenimos algunos eventos adversos que puede tener el paciente o la acción que yo quiero lograr, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que reciben tratamiento para la tuberculosis, hay ciertos antibióticos que se deben tomar antes del mediodía, si no, no van a hacer el efecto que yo deseo, ¿no? Que es la eliminación del bacilo de Koch. Pero esto yo cómo lo sé, ¿no? Es porque nosotros tenemos que siempre estar en la capacidad, ¿ya? Y los estudios también que nosotros tenemos para saber qué es lo que estamos administrando a nuestros pacientes. El médico podrá prescribir, pero nosotros tenemos que saber en qué momento también se le va a tener que dar, ¿ya? Bien. Otro de los momentos de la administración de los medicamentos es que tenemos que, al momento que administramos, debemos de evaluar también los factores fisiológicos, ya mecanismos de acción y las variables individuales que afectan la acción de las drogas. Entonces ahí hablábamos acerca de ciertos medicamentos que van a hacer un efecto en el paciente, ¿no? Puede ser de acuerdo a la vía, en el tiempo que yo estoy administrando el medicamento, ¿ya? Y también habíamos ya dado una previa información acerca de que si yo no realizo, ¿no? Una muy buena administración de medicamentos, ¿ya? También puede haber aspectos legales, el cual va a involucrar que es porque yo no he realizado una buena práctica al momento de administrar los medicamentos, ¿ya? Todo medicamento que también se administra a un paciente también se tiene que registrar, ¿no? Y hay un documento legal
en donde nosotros colocamos la medicación que vamos a administrar. Si trabajamos nosotros en el área hospitalaria, tenemos un documento legal, ¿no? Que es la historia clínica. ¿Ya? Bien, y definiendo ya lo que es la administración de los medicamentos, es la acción que efectúa, ¿no? Que se efectúa para la administración de un medicamento por alguna de sus vías de aplicación. Existen diferentes vías de administración dentro de las que nosotros vamos a ampliar, ¿no? Que son las vías parenterales, que lo vamos a ver la próxima semana, pero nosotros sabemos ya que existen un montón de vías para poder administrar la medicación. Dependiendo qué es lo que yo quiero lograr en mi paciente, la vía va a ser de manera particular en cada uno de ellos, ¿no? Ahora, esto tiene un fin, ¿no? ¿Y qué tipo de fin tiene? Hay un objetivo para ello, ¿ya? Existe fines preventivos, fines diagnósticos y terapéuticos. Las más comunes de repente, la que nosotros conocemos, son las terapéuticas, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un dolor, aquí, por ejemplo, el medicamento que más se toma en caso de presencia de dolor, un dolor moderado o leve, se administra, por ejemplo, el paracetamol, ¿no? El paracetamol es un medicamento que va a aliviar el dolor y se puede administrar por diferentes vías. Aquí en Perú nosotros contamos con ese tipo de medicamento en vía oral y en vía endovenosa. Entonces, dependiendo de la acción que yo quiero lograr en mi paciente, si se puede ser lenta o rápida, tendría que yo ver qué tipo de vía sería la ideal para ese paciente. Pero lo que yo estoy logrando ahí es un fin terapéutico, porque yo quiero aliviar el dolor en mi paciente. ¿Ya? Entonces, al administrar el medicamento para este paciente, lo que yo quiero lograr es un fin terapéutico. También tengo para fines preventivos. Y, por ejemplo, aquí entra las famosas vacunas, ¿ya? Estos tipos de medicamentos, le podríamos decir así, son medicamentos preventivos y dentro de ellos están pues las vacunas, ¿ya? De repente algunos hormonas también podrían entrar dentro de lo preventivo. En caso de los diagnósticos, nosotros tenemos algunos medicamentos que sirven para identificar ciertas enfermedades o si mi paciente hace reacción alérgica a algún medicamento. Entonces, yo quiero diagnosticar, saber qué tiene mi paciente, si es alérgico, si tiene presencia de alguna bacteria, le vamos a hacer un test, le vamos a aplicar algún medicamento en baja dosis para saber si es alérgico o no, que se le llama también la prueba de sensibilidad. Entonces, esos tipos de medicación, de tratamiento, son diagnósticos, porque yo quiero averiguar qué tiene mi paciente. Si hace alergia a algún medicamento, por ejemplo, el medicamento que la mayoría hace alergia es un antibiótico llamado penicilina. Pero para yo saber si mi paciente es alérgico a la penicilina, tendría que yo administrar una dosis mínima por vía intradérmica a mi paciente y saber de esa manera si es alergia o no. Y lo que yo estoy haciendo ahí, ¿qué cosa es? Es la administración de un medicamento diagnóstico, porque yo quiero averiguar, ¿ya?, si hace o no alergia a ese tipo de medicamento que se le va a administrar o le han indicado. ¿Ya? Les van a llegar pacientes que nunca se han administrado algún medicamento, hasta no han tomado ni pastillas, pero cuando ustedes van y le preguntan al paciente, ¿ha hecho usted alergia a algún medicamento? No lo sé, es primera vez que me van a colocar. Si ocurre eso, la recomendación es que se le haga alguna administración de medicamento con el fin diagnóstico, porque yo quiero averiguar si va a ser alergia a esta medicina que se le ha indicado. No puedo correr el riesgo, ¿ya? Entonces yo tengo que preguntar siempre para evitar justo estos aspectos legales. Bien. Otro de los puntos que vamos a desarrollar aquí en la sesión es hablar acerca de la farmacocinética. Si ustedes ven aquí en la imagen de la diapositiva, es un poco más fácil de poder entender cuáles son estos pasos
donde viaja, ¿no?, esta medicina que se le va a administrar. Va a depender mucho de la vía de administración que ustedes van a realizar. Pueden ser vías de administración por vía oral, vía sublingual, vía parenteral, ¿no? Dentro de las vías parenterales está la vía endovenosa, subcutánea, intradérmica, intramuscular, ¿ya? Esa también otra de las vías son las vías ópticas, oftálmicas. Va a depender mucho, ¿ya? Pero de manera general, esta imagen les va a ayudar mucho para saber cómo así viaja este medicamento, ¿no? Y hacia dónde tiene que llegar para que logre el efecto que yo quiero conseguir en mi paciente. El primer paso para este circuito de este medicamento que se le va a administrar, el primer paso es la absorción. Para ello, ¿no?, refiere que es un proceso que comprende el desplazamiento justo de esta sustancia, medicamento, ¿ya?, o fármaco, desde su punto de administración. Entonces, dependerá, por eso les mencionaba cuál va a ser la vía de administración. Si nosotros, por ejemplo, estamos administrando un medicamento por vía oral, este va a viajar, ¿no?, por la boca, va a pasar a la faringe, esófago, va a llegar al estómago, ¿no? Y a la segunda porción del intestino delgado, que es el duodeno. Esa parte, que es muy importante, también es la encargada de absorber esa medicación, ¿ya?, que va a necesitar mi paciente, ¿no?, para que se logre el efecto. A través de algunas membranas se absorberá, ¿no?, que por lo general el más común encargado de esa absorción es el intestino delgado, que sería la segunda porción. Otra parte puede ser también el estómago, y esta luego va a pasar a la siguiente fase, que sería la distribución. A través de la distribución se va a dar un transporte de esta sustancia ya farmacológica a través del organismo, ¿ya? Por lo general, pues la distribución, ¿quién la genera?, ¿no?, de manera rápida, ¿no?, y para que vaya al lugar donde queremos que se logre el efecto, sería el torrente sanguíneo. Siguiente paso es el metabolismo. En el metabolismo se va a hacer una biotransformación. Este es el proceso químico de un fármaco en una forma que puede eliminarse del organismo con mayor facilidad. ¿Quién realiza por lo general el metabolismo? Lo hace el hígado, que es el órgano con mayor trabajo para hacer esta biotransformación de la medicación. Ellos lo que se va a hacer, se va a tener que sacar, ¿no?, la parte que se tenga que eliminar, y la eliminación, que es la última fase de la farmacocinética, es la salida del fármaco, ¿no?, y sus metabolitos. Ahora, este fármaco se transforma en un elemento inactivo, ¿ya?, y se va a excretar por fuera del cuerpo. ¿Cuáles son estos órganos excretores? Puede ser, pues, los riñones se encargarán de ello para que sea eliminado a través de la orina. Hay algunos que se pueden eliminar a través de las heces, que es por el colon. Otros se eliminan a través del sudor, ¿no? Entonces va a depender de qué tipo de medicina, ¿no?, nosotros estemos administrando y por cuál vía, ¿ya?, nosotros se tienen que eliminarse este medicamento. Entre las reglas de seguridad para la administración de los medicamentos, hace unos 15 o 20 años se hablaban de unos 5 correctos. No sé si habrán escuchado. Estos 5 correctos significa que yo tengo que cumplir específicamente con estas 5 indicaciones, ¿ya?, para guardar la seguridad de mi paciente cuando yo deba de administrar un medicamento. Ahora, ya con el tiempo, ¿no?, a través ya de algunos estudios de calidad y de seguridad del paciente, ahora existen un montón de instituciones internacionales que se encargan de eso, de guardar la seguridad del paciente. No solamente para la administración de medicamentos, sino también para otros espacios, pero en específico, ¿no?, en lo que lleva a este tema, se han ido agregando más correctos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que no ocurran eventos adversos.
Es algo que yo no deseo que pase en mi paciente y para eso yo tengo que seguir ciertas reglas para que no suceda y la administración de medicamento sea exitoso, ¿no? Y logre su objetivo. Ya habíamos dicho que puede ser cualquier tipo de objetivo, ¿no? Puede ser un objetivo diagnóstico, un objetivo preventivo o un objetivo terapéutico, ¿no? Y entre los primeros 5 correctos que nosotros conocíamos o que de repente ustedes van a refrescar porque sí lo habrán escuchado, son esta primera parte de la diapositiva, que es en la mitad. Hablaba acerca del paciente correcto, medicamento correcto, la vía correcta, la dosis correcta y la hora correcta. Hasta ahí ya hace muchos años, nosotros manejábamos esos parámetros para poder administrar de manera exitosa el medicamento. Y yo les decía que ya con el tiempo nosotros vamos a ir mejorando con el fin de lograr, ¿no?, una administración segura. Y para ello se había agregado estos otros 5 ítems, que es la velocidad de la administración del medicamento debe ser de acuerdo al tratamiento indicado. Tiene que haber una información al paciente, una reconstitución y dilución del medicamento, tiene que ser adecuado también. El registro, al momento que yo coloco el medicamento, tengo que registrar en la historia clínica y finalmente el seguimiento de la respuesta de este medicamento. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros medicamentos por lo general tienen algún tipo de reacción que nosotros no podemos evitar, pero siempre hay que ir observándolos a los pacientes, ¿ya? Controlarlos, observarlos. Y toda esta administración de medicamentos que ustedes vayan a realizar, ¿ya? Nosotros contamos, si ven hay una imagen pequeñita, nosotros contamos con un coche justo para abastecernos de insumos al momento de administrar una medicación. Entonces, yo debo de tomar en cuenta estas reglas de seguridad que son ahora, a la actualidad, son 10 correctos. La pregunta es de aquí a unos 4, 5 años, 10 años, ¿existirán más correctos? Porque antes eran 5, ahora son 10. Y luego, ¿cuántos serán? ¿15, 20? Yo diría que sí. Porque la idea de aquí a un tiempo, ya, es ir mejorando. Habíamos escuchado muchas noticias de que se han administrado medicamentos de manera inadecuada. Personal, compañeros de salud de esta ciudad, de otras ciudades, de otros países, que lamentablemente son denunciados por una mala práctica, ¿ya? Imagínense con todas estas reglas de seguridad que nosotros ya conocemos. A pesar de eso, existen este tipo de eventos, ¿no? Entonces, la idea es ir reduciendo o por último no debería existir. Pero, lamentablemente se da, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ir reduciendo, ¿ya?, estos casos y con el tiempo seguramente van a ir aumentando los correctos para poder administrar la medicación de manera segura. Entonces, haciendo un repaso de estos 10 correctos, hablábamos de que tenemos que tener el paciente correcto. ¿Y qué significa tener un paciente? ¿Ya? Ver a nuestro paciente, saber que es el paciente que le vamos a administrar la medicación. Para ello, nosotros tenemos que identificarlo. En la mayoría de las instituciones, cuando el paciente está ingresando a hacer algún procedimiento, a internarse o a operarse, ¿ya?, el paciente porta un brazalete de identificación. Y en este brazalete de identificación debe haber ciertos aspectos mínimos. Por ejemplo, nombre y apellidos completo, la fecha de nacimiento, el sexo, si es femenino, masculino, ¿ya?, la edad del paciente. Y nosotros cuando vamos, ¿no?, y tenemos que administrar alguna medicación, tenemos que preguntar al paciente
Si es un paciente que está orientado, despierto, yo le puedo consultar y me puede dar, ¿no?, la afirmación de que es el paciente. Pero igual, yo por precaución reviso también el brazalete de identificación, ¿no? Y haciéndole mención al paciente si es o no son los datos que corresponden al brazalete que va portando, ¿ya? Yo tengo que identificar a mi paciente con todos sus nombres. Ha sucedido que ha habido pacientes, hermanas, ¿ya?, con el mismo nombre. Aquí, por ejemplo, en Perú, nosotros, la mayoría tenemos 2 nombres. Ya, hay muy pocos que tienen 3, 4, hasta 5 nombres, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes aquí tienen 2 nombres, ¿ya? ¿Y qué pasa? Hubo una oportunidad que estuvieron hospitalizadas 3 hermanas con los 2 apellidos iguales, materno, paterno, y los primeros nombres de las 3 hermanas eran igual. Imagínense. Entonces, si ustedes tienen que administrar algún medicamento o de repente extraer sangre, ¿no?, hacer algún procedimiento importante, yo tengo que identificar con todos los nombres de mi paciente. Imagínense que tengo que administrar un medicamento y justo una de ellas es alérgica a esta medicina, ¿no? Y ahora, ¿y quién de las 3 es la que tiene la alergia? No lo sé, ¿no? ¿Por qué? Porque no las identifico. Y es porque yo no veo su brazalete o no pregunto, ¿ya? Entonces tengo que identificar de manera correcta a mi paciente. Por eso hablábamos de la primera regla, ¿no? Uno de los primeros correctos, que es identificar al paciente. Identificar a mi paciente correcto. Yo identifiqué a mi paciente correcto, muy bien, procedo con los siguientes pasos. Otro de los pasos es el medicamento correcto, ¿ya? Tengo que leer la etiqueta, ¿ya? Estos medicamentos que nosotros administramos están impresos también en las ampollas. Hay algunos viales que tienen unos rótulos, papelitos, unos stickers que está pegado, y eso tengo que hacer lectura. Leer muy bien qué cosa es lo que administro. ¿Por qué? Porque también ha habido, ¿ya?, medicamentos que en otras instituciones internacionales les llaman medicamentos LASA. Estos medicamentos LASA es un término en inglés que significa look alike, sound alike. ¿Qué significa? Que el medicamento, cuando tú lo ves, las 2 medicinas se ven iguales. Las ampollas, los viales, los frascos de medicamento se ven iguales. Hay algunos medicamentos que también suenan igual, ¿ya? Porque también de repente van a ustedes administrar algún medicamento que tenga que administrarse por una indicación oral. Sí nos ha tocado en esa oportunidad, porque a veces los médicos indican a través de un documento, un papel, pero a veces el paciente necesita que se le administre algún medicamento y el médico no está en ese momento. Recuerden que el médico no está a las 24 horas con el paciente. Somos nosotras las que estamos las 24 horas. Entonces el paciente puede presentar durante el turno de 24 horas alguna molestia. Y nosotros lo que hacemos es llamar por teléfono indicándole a su médico que el paciente sufre de algún síntoma, ¿no? Y hay que reducir o desaparecer ese síntoma. Entonces ellos nos indican por vía telefónica o vía verbal qué se le tiene que administrar. Y a veces, como yo les decía, hay medicamentos que suenan igual, ¿ya? Entonces tenemos que nosotros asegurarnos de que la medicina que nos están mencionando o las medicinas que yo tengo que observar en la ampolla, tengo que hacerlo de manera minuciosa y tengo que ser responsable con la información también que estoy recibiendo, ¿ya? Entonces verifico, ¿ya? Verifico porque las medicinas a veces se parecen o a veces suenan igual. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿ya? Entonces ahí estoy haciendo otro de los correctos, que es identificar el medicamento.
el medicamento que le corresponde a mi paciente, ¿no? El medicamento correcto. Otro de los correctos, habíamos hablado que es la vía de administración. En caso de la vía de administración, yo tengo que comprobar, ¿ya? Que la vía de administración sea la correcta. Bien, las ampollas, los medicamentos, inclusive hasta los blister de las que ustedes pueden dar a sus pacientes por vía oral, verifiquen ustedes siempre en la parte también posterior del blister, ¿ya? Dice el nombre del medicamento, ¿ya? Dice también la forma como se debe de administrar, ¿ya? En caso de los blister, verifiquen porque hay algunas medicinas que son masticables, ¿no? Nosotros pensamos que al verlo en un blister, automáticamente el paciente pues tendría que pasarlo, ¿no? Pasarlo o tragarlo, la pastilla, si es vía oral. Sin embargo, cuando nosotras revisamos en la parte posterior del blister, dice medicamento masticable. O sea, el medicamento no se pasaba, no se tragaba, se tenía que masticar. ¿Ven? Ahora, ¿hay algún problema si el paciente se lo pasa, se lo traga a pesar de que decía masticable? Sí va a haber problemas, porque el efecto que nosotros queríamos lograr no se va a dar, no se va a dar. Entonces, ¿la vía de administración fue correcta o incorrecta para este ejemplo? Es incorrecto, ¿no? Yo tengo que verificar. Cuando el médico indique también alguna medicación, verificar, ¿ya? Que el medicamento es la vía que indica, pero también la recomendación para ustedes es saber, hay ciertos medicamentos que queremos que se logre el efecto con mayor velocidad. ¿Por qué? Porque queremos reducir los síntomas de molestia en nuestros pacientes. Entonces nosotros hasta podemos sugerir, ¿no? Al médico la administración de algún medicamento también, ¿no? Ejemplo de ello, ¿no? Es cuando el paciente, por ejemplo, presenta mucho dolor, ¿no? Hay médicos que pueden indicarle paracetamol vía oral al paciente. El tiempo o el efecto, ¿no? Que va a demorar en hacer ese medicamento es por lo menos 1 hora. Y mi paciente está con mucho dolor, ¿no? Entonces, esa indicación, ¿no? Puede de repente variar si ustedes también manifiestan cómo son los síntomas de sus pacientes. Mi paciente, doctor, está con una escala del dolor de 9 a 10. Es mucho dolor, el paciente está llorando de dolor. Entonces, muy bien, entonces cambia la prescripción médica y lo pasa de repente metamizol o espasmoantalgina, vía endovenosa, y ya nosotros hemos hecho también, ¿no? Por la información que hemos brindado al médico, la indicación ha cambiado, pero el efecto es el que nosotros queremos lograr en nuestros pacientes, ¿no? El fin terapéutico para reducir el dolor en ellos, ¿ya? Entonces también eso tenemos que ver. Yo creo, eso, imagínense, eso podría entrar inclusive en uno de los correctos, ¿no? El cuidado del paciente, ¿ven? Y así vamos agregando más cosas, ¿ya? Pero por lo pronto estamos con estos 10. Otro de los correctos es la hora, ¿ya? La hora correcta. Como les mencionaba, hay ciertas medicinas que se deben administrar en un horario determinado. El médico puede indicar el tiempo, por ejemplo, cada 8 horas, cada 12 horas, pero la hora, a veces en la parte hospitalaria, nosotros lo colocamos, ¿ya? Hay medicamentos, por ejemplo, para el corazón que se deben administrar antes de las 10 de la mañana o antes de tomar el desayuno, ¿ya? Entonces, yo tengo que saber en qué momento lo tengo que administrar, ¿ya? Y ya ponerle un horario. Inclusive hay otros médicos especialistas que saben el horario que debe tomar el paciente. Algunas medicinas, por ejemplo, hay medicinas como protectores gástricos que se deben tomar 30 minutos antes del desayuno, ¿no? Para lograr, ¿no? Una capa protectora de la mucosa gástrica y luego, al que se cree esta protección, puede el paciente ingerir algún alimento y no tenga molestias, distensión abdominal o dolor. Entonces tengo que también saber la hora,
¿ya? Y esta información también lo pueden encontrar en los libros de farmacología, ¿no? Al ver, ¿no? Y al estudiar cada medicamento. Entonces tengo que tomar en cuenta la hora para que se haga el efecto que yo quiero lograr. No puedo darle en cualquier hora a mi paciente, si no, no se va a lograr el efecto que yo deseo, ¿ya? Otro de los correctos, ¿ya? Es la dosis. La dosis correcta. Existen bajo la indicación terapéutica, la indicación médica, se va a administrar una dosis correcta, una dosis apropiada. Recuerden que la concentración del medicamento en un adulto no es la misma que en un paciente recién nacido o un paciente pediátrico. De repente el medicamento puede ser el mismo para estas etapas que yo he mencionado, que puede ser adulto, un neonato o un niño. Puede ser el mismo medicamento, pero la dosis va a variar. Va a variar dependiendo de la condición del paciente, va a variar de acuerdo al peso o la talla del paciente. Entonces, esa dosis, también igual, la debo de conocer. Yo como profesional también debo de saber la dosis. El médico puede indicar, pero yo también debo de conocer, ¿ya? Ahora la información, en la época de las que somos mayores, si tú querías averiguar cuál era la dosis por kilo de peso en el paciente, tenías que tener un libro a la mano, un libro. Y es un libro grande porque tienes que saber, en ese libro estaban todos los medicamentos, una lista de medicamentos. Pero ahora, ustedes, ¿no? Y actualmente nosotros también como adultos, podemos verificar las dosis que se deben administrar por peso en el paciente. ¿Y eso dónde lo encuentro? Lo puedo encontrar en un Vademecum, que es un libro de información acerca, por ejemplo, de los fármacos. Es una información confiable la que les estoy mencionando, porque ustedes de repente pueden en el bagaje de las páginas de internet se va a encontrar mucha información, ¿ya? Pero hay ciertos artículos, libros virtuales que que pueden revisar, que son confiables, y por ahí ustedes sacar esa información. Ahora todos también nos apoyamos de esa información a través, pues, de manera muy rápida, ¿no? Revisando por el internet que nosotros ya tenemos a la actualidad. Bien. Otra de los 5 correctos que se agregaron, ¿no? Bajo las reglas de seguridad en la administración del medicamento es informar al paciente. De repente ya el término paciente es un término que ya se ha dejado de lado, pero nosotros, digamos que históricamente y a la actualidad seguimos refiriéndonos a las personas que nosotros cuidamos, pacientes. Pero paciente no es paciente. Me refiero que el paciente, ¿no? No es una persona que espera, ¿no? Escucha y obedece, ¿no? De manera paciente. No, ya no. El paciente ahora es una persona que inclusive busca información de sus síntomas en internet. Entonces el paciente está impaciente porque no sabe qué es lo que tiene y empieza a googlear los síntomas que tiene y busca por internet y se empapa de mucha información que cuando llega a consulta sorprende, ¿no? Con algunos diagnósticos al médico y por toda la información que este paciente busca, ¿no? Y para poder tener la colaboración de sus pacientes, es importante informar qué cosa es lo que nosotros estamos administrando, en este caso la medicación, ¿no? Tenemos que informar al paciente del medicamento que estamos administrando, qué tipo de reacción es, por qué motivo de repente lo está tomando, ya que son
cosas muy básicas para informar al paciente. Ahora, si el paciente se pone en una forma de querer averiguar más de lo que le estamos administrando, él tiene todo el derecho de preguntarnos, ¿ya? Y nosotros como personal de salud tenemos todo el deber de informar. Y como les puedo dar como un consejo, a veces no todo conocemos, ¿no? Entonces, sí sería bueno, si algo de repente desconocemos cuando nos hacen la consulta, no hay ningún problema, vamos y podemos informar a su médico para que le pueda dar esa información, o también lo otro puede ser, le podemos decir al paciente que paramos, ¿no?, la administración del medicamento, consulto, ¿no?, y le doy la información que necesita el paciente para su tranquilidad y para también estar informado, ¿ya? Porque ya es parte de un derecho del paciente ser informado de lo que se le va a hacer. En este caso, este procedimiento importante de la administración de medicamentos, tenemos que informar siempre al paciente qué es lo que estamos haciendo y qué le estamos dando, ¿ya? Otro de los correctos que nosotros estamos revisando es la reconstitución y dilución, ¿ya? En esta parte de las reglas de seguridad es saber, dentro de la reconstitución, saber si el medicamento que yo estoy administrando está en buenas condiciones, ¿ya? Tengo que saber que la medicación que yo le estoy colocando a mi paciente está en buenas condiciones, y para eso yo tengo que saber si el medicamento ha estado conservado de manera adecuada, ¿ya? Si hay estabilidad en la medicación, ¿ya? Y eso se va a observar de repente cuando el medicamento se ve turbio, de repente si es un medicamento endovenoso, ¿ya? O por vía parenteral, el líquido que nosotros vamos a tener que sacar de la ampolla, tengo que revisarlo también, ¿ya? Que no tenga restos en la base de la ampolla, que no haya burbujas, ¿ya? De repente es porque ha estado conservado en mucho calor y ha estado hirviendo el medicamento. Y eso pasa también, ya cuando el paciente compra a veces la medicina y lo hace en lugares no autorizados. Y estos lugares no autorizados, ¿ya? Conservan mal el medicamento. Entonces el medicamento, ya su reconstitución no va a ser de manera adecuada. Entonces este medicamento no está apto para administrarse, ¿ya? Otra cosa que también debo de saber es la fecha de vencimiento del medicamento. Las fechas de vencimiento, ustedes también pueden verlo en el mismo medicamento, ya sea en una ampolla, en un vial, en un blister, en un suero. Ya, yo tengo que siempre observar la fecha de vencimiento. Si está vencido, no administro el medicamento, ¿ya? Al momento que yo tenga que diluir, de repente ya verifiqué mi medicamento es correcto, ¿ya? Ahora tengo que administrar. Y hay ciertas medicinas que se deben de diluir, se deben de mezclar. Solas no se pueden administrar porque pueden ser irritables, ¿ya? Pueden producir flebosis o flebitis. Entonces, para evitar esas complicaciones, yo tengo que diluirlas con alguna otra solución, como es, por ejemplo, el suero fisiológico, dextrosa, lactato de Ringer, dependiendo cuál sea la ideal y que tenga que mezclarse también, porque no todos los medicamentos pueden diluirse con estas sustancias ya mencionadas. ¿Bien? Otro de los correctos que yo debo tomar en cuenta es la velocidad de la administración. Para la velocidad de la administración, nosotros contamos con unas fórmulas que van a servir mucho, ¿ya?, para poder controlar la velocidad que yo estoy administrando el medicamento, si es que fuera por vía parenteral, específicamente por vía endovenosa, ¿ya? Entonces, esto también para considerar. Y otro de los correctos es el registro. Les había mencionado
que la medicación que ustedes vayan a administrar se tiene que registrar. Tiene que estar en un documento, ya si es un paciente que está hospitalizado, tiene que estar escrito en una historia clínica, y si no fuera un paciente que estuviera hospitalizado y ustedes tienen que administrar un medicamento, en la misma receta médica pueden ustedes anotar que se le está administrando ya el medicamento. Hay medicamentos que se administran una sola vez, se administran en 3, 4, 5 oportunidades. Hay que anotarlas si es posible, en el reverso de la misma receta, si les tocara a algún paciente de manera ambulatoria. Pero ya en la actualidad, por seguridad también, existen algunos registros, ya específicamente para pacientes que se administran por vía ambulatoria, ya. Entonces, ustedes llenan ese registro y el paciente también tiene que firmar ese documento que ustedes han escrito con los datos del paciente, los datos del medicamento, ¿ya? Y que se administró de una manera correcta, sin complicaciones. Y el paciente avala con una firma y con sus datos, nombres y apellidos que ha sido administrado el medicamento. Hay ya instituciones que están haciendo eso. Uno, para que el paciente sepa que se le está administrando de manera correcta y no ha habido complicación, y otro, para que el personal de salud también, ¿ya? Esté libre, ¿ya? De algunos problemas que puedan suscitar a futuro, porque lamentablemente no sabemos cómo el paciente puede reaccionar. Sí nos ha tocado pacientes que van a veces a las clínicas, hospitales, pero buscando algún beneficio, ¿no? Haciendo de repente algunas artimañas para poder sacar provecho de manera económica a la institución. Entonces, de esa manera ustedes también nos libramos de algún aspecto legal haciendo firma, ¿no? Constancia de que se le ha administrado el medicamento de manera correcta y no ha habido ninguna complicación porque el paciente se ha cumplido todas estas reglas de seguridad, estos 10 correctos. Se le indicó qué medicamento era, se le indicó la vía, la hora que le estoy colocando, la dosis, con qué se mezcló, se le informó al paciente, ¿no? Y la velocidad también que le hemos administrado ha sido en una velocidad en un tiempo regular, también se pone esa información dentro de ese documento, ¿no? Y se consta a través de un registro, ¿ya? Y bueno, y hay que hacer un seguimiento porque hay ciertos medicamentos que pueden producir algunas reacciones que lamentablemente uno no desea que le pase, pero sí, lamentablemente es esperable, porque hay medicinas, por ejemplo, como por ejemplo el medicamento para el dolor que es el metamizol. Metamizol es un medicamento que sirve para el dolor, pero también es un antipirético. Ahora, ¿cuál es su reacción adversa, por ejemplo, de este medicamento? Que es muy bueno para el dolor, muy bueno para bajar la fiebre. Lo malo es que también el paciente puede hacer una hipotensión. Entonces yo, al momento de que administro esta medicación, tengo que controlar los signos vitales de mi paciente y verificar, ¿no? Justo uno de estos signos que es muy importante, que en este caso sería la presión arterial, ¿ya? Para ver que no baje mucho tampoco, ¿ya? Porque así como logro el efecto para algunos síntomas que presenta mi paciente, estoy también afectando otra, ¿ya? Entonces tengo que controlar, hacer un seguimiento también de la medicina que le estoy administrando. Bien. Y en caso de las vías de administración, habíamos mencionado que existen muchos tipos de vías de administración. La que a nosotros nos interesa para este curso, ¿ya? Es la vía parenteral. Dentro de la vía parenteral, nosotros tenemos la vía intradérmica, la vía subcutánea, la vía intramuscular y la vía intravenosa. Estos 4 son los más importantes, son los principales, pero ¿existen otras vías? Sí, parenterales me refiero, pero ellas son las más importantes, ¿ya? Ahora, para igual hacer un recordar de todas estas vías de administración, aparte de las vías parenteral, tengo la vía enteral. Dentro de la vía enteral está la vía oral,
la vía sublingual, vía rectal, y las que se administran ya a través de las sondas, como la sonda nasoenteral o las gastrostomías. Otra de las vías de administración es por vía respiratoria, ¿no? Y aquí, por ejemplo, entran por vía inhalatoria, la vía tópica, que son las vías oftálmicas, ótica, la vía nasal, vaginal y la vía propiamente dicha, la tópica. Ahora, para mencionarles que la administración, por ejemplo, en caso por vía enteral, tengo la vía oral, ¿no? Esta medicación que se administra por vía oral ya se va a hacer, ingresa el medicamento a través de la boca y se absorbe en la mucosa gastrointestinal, ¿no? Ahora, entre los medicamentos por vía oral que ustedes conocen de repente, tenemos las famosas tabletas, las cápsulas, los elixires, aceites, líquidos, suspensiones, polvos o granulados. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta medicación que se administra por esta vía enteral, específicamente la vía oral? Es que no produce molestias al paciente durante su administración y es de fácil administrar. Ahora, ¿cuáles pueden ser las desventajas? Si mi paciente es un paciente que está inconsciente o presenta alguno de estos síntomas como náuseas, vómitos, ¿ya? O con una movilidad intestinal disminuida, ¿ya? Estos medicamentos no son para este paciente. ¿Ven? Entonces yo tengo ahí mucho que valorar a mi paciente. Justo lo que yo les mencionaba, ¿no? La vía de administración puede ser otra, porque el médico a veces con el apuro, ¿no? Indica una medicación y dice, ¿no? Vamos a ponerle pues un medicamento, está con náuseas, doctor. Y el doctor indica vía oral. El dimendrinato, que es un medicamento que es para las náuseas, los vómitos, pero también existe en pastilla. Sin embargo, el paciente ya está vomitando, pero indica dimendrinato, por ejemplo, vía oral. ¿Ustedes qué le dirían? Sí, doctor, no hay ningún problema, le doy la pastilla. Pero yo ya sé que el paciente, antes de que venga el médico a su visita, el paciente ha estado vomitando. Entonces, no sería lo adecuado que se le administre este medicamento a un paciente que esté presentando vómitos. ¿Por qué? Porque este medicamento que va a ingerir lo va a eliminar. Entonces, no va a lograr el efecto que yo deseo lograr, que es reducir las náuseas y los vómitos, ¿no? Entonces, la vía tiene que ser otra, no tendría que ser vía oral, ¿no? Entonces, las administraciones de las vías van a tener sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y esta, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Hay medicamentos que pueden irritar la mucosa gástrica, ¿ya? Si es así, yo tampoco puedo indicar algún medicamento por vía oral, ¿no? La vía tendría que ser otra. Bien. El equipo que yo necesito es muy sencillo. Tengo que tener el medicamento en sí, ¿ya? Un vasito con agua, ¿ya? Y la indicación propiamente dicha para poder administrarle el medicamento a mi paciente. Entre la administración de medicamentos que se da a través de estas ondas, estas onditas, ¿ya? Son insumos materiales, ya que no son parte del cuerpo, pero van a estar mucho tiempo en el cuerpo, ¿ya? Entonces hay que siempre tener mucho cuidado cuando administramos por estas vías. El paciente puede ser un portador de sonda, como ustedes ven aquí en la imagen, un portador de una sonda nasogástrica, ¿ya? Que significa que va a ser colocado esta sonda a través de la nariz y viaja, ¿no? A través de la orofaringe y al esófago y finalmente pues llega al estómago. Ahora, ¿yo administro algún medicamento? Sí, lo puedo hacer. Es aparentemente muy fácil porque solamente cargo a través de mi jeringa, ¿no? Coloco la medicina ya diluida, mezclada con agüita y introduzco la medicación. Pero ¿qué cuidados yo debo de tener al momento de administrar? Yo tengo que verificar previamente, ¿ya? Que no haya mucho residuo gástrico. Tengo que verificar que la sonda que le han colocado a mi paciente esté colocado
o siga colocado en el lugar correcto, ¿ya? Entonces, ¿parece fácil? No, porque también este es un proceso un poco largo para poder yo antes de administrar la medicación verificar que realmente esta sonda esté adecuada para recibir la medicina, ¿ya? Entonces, entre las sondas tengo una infinidad de sondas, entre ellas la que ven ustedes ahí, la nasogástrica, que es la más común. Tenemos otra que es un poco difícil de encontrar en algunos pacientes, que son ya las gastrostomías que se hacen por vía endoscópica, se colocan estas sondas, mientras que las nasogástricas ustedes mismos pueden colocarlo, pero las ondas de gastrostomía o percutáneas también se le llama, estas se hacen a través de endoscopías digestivas altas y se necesita un instrumental estéril, ¿ya? Y el apoyo también de un personal especializado para colocar esta gastrostomía. Entonces, ¿cuáles son los cuidados justo para esta gastrostomía? Es que no esté obstruida, porque este tipo de sondas a veces se obstruyen o se pueden mover también. Entonces, yo tengo que también verificar antes para luego administrar la medicina, ¿no? De repente, la ventaja de este tipo de administración es que la absorción que ustedes quieren que se logre para este medicamento va a ser rápido, porque va a ir justo, directo, a estas zonas donde se absorbe la medicina, ¿no? Que es el estómago. Pero, ¿no? Entre sus desventajas, ¿no? Pueden estar lo que yo mencionaba, ¿no? Que la sonda de repente está mal colocada, están obstruidas, ¿no? O el residuo gástrico es demasiado y hay que extraerlo, entonces eso también me acarrea tiempo, ¿no? Pero es importante conocer que entre las vías de administración, de repente para pacientes inconscientes, pacientes que no pueden consumir alguna medicación de manera normal por la boca, esas opciones enterales como las ondas son muy buenas, que aportan la administración del medicamento de manera rápida. Para la administración por vía sublingual, como ustedes observan en la imagen, colocamos el medicamento que se va a poder administrar por esta vía, se coloca debajo de la lengua y se espera que se disuelva, ¿no? Con la secreción salival y el efecto se logre rápidamente. La ventaja es lo que yo les mencioné, que la absorción va a ser muy rápida, debido a que si ustedes observan en la parte inferior de la lengua, ¿no? En la parte posterior, perdón, van a notar que hay un torrente circulatorio. Entonces, al haber un torrente circulatorio, ¿no? Mayor, entonces la absorción del medicamento va a ser muy rápido, ¿ya? Y se va a lograr el efecto que yo deseo. ¿Cuál es de repente el medicamento más usado que ustedes conocen que se coloque por vía sublingual? ¿Cuál será? Aquí, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho esta vía sublingual para poder bajar la presión arterial. Entonces, si mi paciente de repente está con una presión muy alta, yo tengo que lograr que esto también se reduzca ya, porque es muy peligroso, porque puede haber algún problema neurológico más adelante si yo no le doy solución a esto. Entonces, si yo quiero lograr un efecto ya, la vía sublingual, por ejemplo, es una de las vías más rápidas en el cual el efecto del medicamento va a ser rápido, ¿ya? Pero entre sus desventajas, porque todos no son perfectos, es que este medicamento, cuando se pueda dar a través de la vía sublingual, ¿ya? De casualidad el paciente puede tragarlo, ¿no? A veces se le indica que lo coloque solo, que lo coloque debajo de la lengua, pero el paciente a veces lo pasa o a veces lo mastica, ¿ya? Entonces, se perdió el efecto que yo quería lograr, ¿no? Y la forma es muy sencilla, hasta
uno mismo como paciente, si está bajo la indicación, supervisión de un personal de salud, el mismo paciente hasta se lo puede también, se puede administrar el medicamento por vía sublingual. Y entre la vía tópica, ¿ya? Entre la vía tópica nosotros tenemos medicamentos que se aplican directamente a la piel o a la mucosa, ¿no? Entre ellos tenemos a los medicamentos dermatológicos, ¿ya? A las lociones, ungüentos, cremas, ¿ya? Y las ventajas de estos tipos de medicación, ¿ya? Es que la acción que se va a tener que lograr, si es de manera tópica, ¿ya? Va a la misma zona donde yo quiero resolver, ¿no? Que sería, por ejemplo, la piel. Entonces, la resolución de lo que yo quiero lograr en este tipo de medicación va a ser directa, ¿ya? Entre sus desventajas, no se sabe, ¿no? Cuánto es la dosis exacta que se está colocando en caso de, si yo quiero, por ejemplo, colocar alguna medicación para aliviar el dolor, porque hay medicación en forma de crema, ¿no? Que a veces los deportistas usan, quizás por el efecto que quieren lograr rápidamente en la zona, ¿no? O juegan y se colocan estas cremas, o hay también unos aerosoles, ¿no? O atomizadores que le llaman, que no sé si ustedes habrán visto en los partidos de fútbol, el jugador es golpeado por uno de sus contrincantes y va una persona, me imagino que debe ser un personal de salud, en el cual auxilia, ¿no? Al jugador de fútbol y le empieza a echar un atomizador. Este atomizador tiene, ¿no? Un efecto de manera tópico, directo en la zona donde ha sido afectado, ha sido lesionado, en este caso, el jugador de fútbol. Bien. En otra de las vías habíamos mencionado, ¿no? De las tópicas es la oftalmológica, ¿no? Y para la oftalmológica nosotros tenemos las pomadas o por ejemplo, el colirio, ¿no? Que son en gotas. Ya, esto también su efecto va a ser directo en la zona donde está siendo afectado, ¿no? Si es un medicamento específicamente para aliviar el dolor del ojo, irritación, inflamación, ¿no? Podría utilizar yo cualquiera de estos medicamentos por esta vía oftalmológica y se administra directamente, ya directamente en la zona afectada. En caso de la vía óptica, de igual manera, la administración del medicamento se va a dar por el canal auditivo, ¿no? Y se va a hacer a través de unas gotas o soluciones de irrigación, ¿ya? La forma como yo debo de administrar también lo puedes hacer tú mismo o puede ser apoyado por un personal, ¿no? Capacitado para la administración de la medicación, ¿ya? Cuando yo administro este tipo de medicamentos, por si acaso sé que tiene que ir el medicamento hacia el canal auditivo, pero tengo que colocar las gotas, ¿ya? No de manera céntrica, que vaya directo al canal auditivo, no, sino que tengo que colocarlo cerca al pabellón auricular y la medicación va a ir como resbalando y va a llegar al canal auditivo, ¿no? Y esto va a crear un efecto local, o sea, específicamente en el lugar donde está la molestia, va a ir y va a aliviar lo que tenga que, con el fin que yo tenga que lograr, que en este caso sería un fin terapéutico. En caso del nasal, su mismo nombre lo dice, la medicación también se va a administrar, va a ser local porque se va a administrar en el mismo sitio, ¿no? Donde se ve afectado, ya, con síntomas de alguna molestia por parte de mi paciente. Lo puede hacer el paciente o puede ser también apoyado por ustedes como cuidadores de salud. Está también la vía inhalatoria y entre las vías inhalatorias ustedes ya conocen, habrán visto, están los medicamentos que se van a administrar a través de aerosoles, ¿ya? Como por ejemplo los broncodilatadores, ¿ya? O los mucolíticos que se hacen a través de las nebulizaciones. Estos tipos de administración de medicamentos, tengo que, como ustedes observan, ¿ya? Son a veces no una dosis muy exacta, ¿ya?
pero para que se logre una mayor absorción de la medicación que yo estoy administrando por vía inhalatoria, se usan ciertos insumos para poder lograr ya el ingreso de toda la medicación hacia el árbol circulatorio, ya respiratorio. Entonces, por ejemplo, en caso de los broncodilatadores, que son estos inhaladores que ustedes de repente ya conocen, que usan los pacientes, por lo general los asmáticos, se usan unos insumos, ¿ya? Que ayudan a que la medicación ingrese lo mayor que se pueda a través de los PAF, ¿ya? Otros son las mascarillas nebulizadoras, que son unas máscaras apoyadas a través, conectadas estas a oxígeno, ¿ya? Y estos nebulizadores tienen en la parte inferior un tamborcito donde están toda la solución mezclada de repente a veces con suero fisiológico para que no sea muy irritante a través de la fosa nasal, ¿ya? Y si ustedes ven, se va a producir, ¿no? A través de la mezcla con el oxígeno, se va a producir como un vapor, ¿ya? Entonces, les decía, la medicación que se administra por esta vía es muy buena porque es directa, es local. El detalle es que a veces no es muy exacto porque ven, puede haber una pérdida a través del vapor, ¿no? O hay un escape cuando la máscara, ¿no? De este insumo que ayuda al broncodilatador se pueda disipar hacia los lados, ¿no? Otra de las vías también es la vía vaginal, igual como las vías que hemos visto, es una vía que va directo, ¿no? Hace el efecto local porque va a la vía vaginal y entre las medicaciones que se administran por esta vía están los supositorios, los óvulos, geles, pomadas o cremas, ¿ya? Existe también la vía rectal y también, al igual como las otras vías, esta tiene una absorción de manera local donde yo quiero lograr el efecto. En este caso sería la mucosa colónica, ¿ya? Que va a ingresar la medicación a través del ano, ¿no? Y esta se va a disipar a través del colon, ¿no? Por lo general aquí, la medicación que yo uso, ¿no? Son los supositorios, los enemas, se pueden utilizar a través de esta vía. Y ya, para ir al tema del curso, que son es inyectoterapia, ya entramos a lo que son las vías parenterales, ¿no? Lo que habíamos mencionado, las 4 importantes, que era la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular y la intravenosa. Dependiendo dónde o cuál de estas vías de administración yo voy a colocar a mi paciente, ¿ya? Es la angulación, es los insumos específicos que yo voy a necesitar para administrar por esta vía. ¿Dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de la piel, ¿ya? A través de la piel. Vean ustedes estas imágenes. Estos ya son imágenes a la administración de algún medicamento por vía, puede ser intramuscular, endovenosa, ¿ya? Usamos unos insumos muy importantes que son la jeringa, que son la aguja, ¿ya? Para poder retirar la medicina. Y para ya ampliar esta información, si hablamos de inyectoterapia, nos referimos al tratamiento, ¿ya? De una enfermedad a través de la aplicación de un medicamento introducido al organismo mediante un inyectable. Entonces, hay algunos términos ya que hay que saber diferenciar, ¿no? A ver, por favor, señorita, póngame un inyectable. Ustedes alguna vez habrán escuchado o también ustedes como pacientes se habrán referido así, ¿no? Póngame un inyectable, señorita. Joven, póngame un inyectable. ¿Pero qué significa este término de inyectable? Cuando hacemos referencia a inyectable, hablamos de la sustancia o la solución, ya a ese líquido. Ustedes van a administrar al paciente. Ese es el inyectable, ya es la sustancia o solución. Nada más, así de sencillo. Eso se hace referencia cuando hablamos de inyectables, la sustancia o la solución, que va pues luego a ser introducido hacia el organismo del paciente. Bien, y si hablamos de inyección, ¿qué cosa es inyección? La inyección
Es un término que hace referencia a la acción de administrar a presión y con un instrumento adecuado, ¿ya? La sustancia que va a ir luego al organismo del paciente. Entonces, si hablamos de inyectable, hablamos de sustancia o la solución que es el medicamento en sí. Si hablamos de inyección, el término inyección hace referencia a la acción de administrar. Ya es la acción. ¿Ya? Ahora, yo hacía referencia de que al momento de hacer la acción de administrar necesito un instrumento adecuado, ¿cierto? Y ese instrumento adecuado sería la jeringa. Y este instrumento va a servirme para introducir la sustancia líquida en el organismo del paciente, ¿no? Mediante la inyección. Entonces habíamos dicho que pues la piel va a ser uno de nuestros órganos, porque la piel es el órgano más largo, ¿ya? Más grande del cuerpo humano, va a ser el actor principal para nosotros poder administrar el medicamento por vía parenteral. Esta piel nosotros tenemos que saber y lo conocemos porque esto ya nos enseñaron en el colegio inclusive, cuáles son las 3 capas importantes de la piel, que son la epidermis, la dermis y la hipodermis. ¿Ya? Y entre sus funciones muy importantes, ¿ya? Es de impedir que alguna sustancia o microorganismo nocivo ingrese al organismo, a no ser que la piel tenga alguna lesión, una erosión, una apertura, ¿ya? Y entonces, a través de esa lesión, pues puede ser muy fácil de que pueda ingresar microorganismos o sustancias que puedan afectar la salud del paciente. Si no hay ninguna de estas lesiones, va a cumplir esa función de protección. Otra de sus funciones es de controlar la temperatura corporal y ustedes eso lo han visto. Han visto que cuando la piel se pone, nosotros aquí le llamamos la piel de gallina, ¿no? ¿Qué significa? Que los poros de la piel que han hecho se han como encapsulado, encerrado y se hacen como piel de pollito, piel de gallina, ¿no? Está protegiéndose, ¿no? Conservando el calor. Y cuando hace mucho calor, ¿qué pasa con la piel? Uno empieza a sudar, ¿no? Los poros se abren y el sudor empieza a disiparse en el cuerpo, haciendo un balance de temperatura, para que nosotros, en el momento que estamos en verano, no suframos de mucho calor o de una hipertermia, ¿no? Y también regula la pérdida de líquidos del organismo y nos protege de los rayos ultravioleta, pero ya sabemos que igual tenemos que ayudar a proteger esa piel, ¿no? Ya a través de algunos medicamentos preventivos que se administran por vía tópica, que en este caso serían los protectores solares, ¿no? Bien, entre las partes de una jeringa, ¿no? Hablamos ya del instrumento en sí que nos va a servir para administrar la medicación. Es esta, que es la jeringa, que consta de ciertas partes que debes de conocer. Una de ellas es el famoso pivote. El pivote es una parte donde va a engancharse o a enroscarse la base de la aguja, ¿ya? Otra de las partes de la jeringa es el tubo, ¿ya? Tubo o cilindro también se le llama, donde está la numeración, ¿ya? De esta jeringa. Por ejemplo, para esta imagen les he traído una jeringa de 10 mililitros. Hay jeringas de todos los tamaños que pueden estar desde 1 mililitro hasta 50, 60 mililitros, ¿ya? ¿Qué otra cosa más es importante dentro de este instrumento? Es el émbolo. El émbolo se va a encargar de poder introducir a presión o aspirar la medicación. Ella va a hacer que sea muy fácil la introducción o la administración ya del medicamento. Otro de las partes de la jeringa es el pistón de hule. Ese pistón de hule lo que va a hacer es dar una indicación, ¿ya? De cuánto yo estoy cargando en esta jeringa y cuánto también estoy administrando. Me va a decir
porque si ustedes notan, esta jeringa tiene una numeración y aparte de la numeración tiene unas rayitas pequeñitas que va a lograr de que a través de este pistón de hule yo conozca cuánta es la cantidad, la dosis correcta que debo de yo administrar a mi paciente. Ella me va a ayudar como a regularizar cuánta es la dosis que necesita mi paciente. Y eso lo voy a ver a través de esta jeringa y con el pistón de hule. Entre sus ventajas, ¿ya? De poder, por ejemplo, utilizar este tipo de jeringas, sobre todo las jeringas descartables, es que son de bajo costo. Y aparte que son de bajo costo, son jeringas descartables, son de un solo uso. ¿Qué significa que sean de un solo uso? Que se va a usar solamente una vez y con un solo paciente. No se va a utilizar este mismo instrumento con un segundo, tercer o cuarto paciente. Eso no va a pasar. ¿Ha pasado? Sí, a través de la historia ha pasado que se han utilizado o reutilizado estas jeringas con muchos pacientes, una sola jeringa. Inclusive hace mucho tiempo las jeringas eran de vidrio. Por ese motivo a veces se utilizaba una única jeringa para varios pacientes. Y esto se daba sobre todo en hospitales psiquiátricos, ¿no? Bien, entre las agujas, ya también existe una variedad de agujas, pero lo que yo debo de conocer es que esta aguja es un instrumento que va a ser destinado para introducir el líquido ya contenido en la jeringa. Y este tipo de aguja, si ustedes ven, ya el largo de la aguja, vean, es de acero y al igual como en la jeringa, la aguja también es descartable, ¿ya? Entonces, así como la jeringa tiene sus partes, la aguja también las tiene. Tiene una parte donde ustedes ven este color verde que significa, puede significar muchas cosas, pero de manera internacional el verde significa que tiene una medida importante, ya que va a ser utilizado para la vía de administración, por ejemplo, por vía intramuscular. Tiene una medida de 21 gauge, esa es su unidad de medida, y el color va a variar, ¿ya? En la mayoría de los países van a ver 21 gauge con un color verde, pero puede ser que en otro país sea de un color diferente, no se guíen mucho del color, pero sí conozcan que ese colorcito que ustedes ven ahí, su nombre o la parte de esa agujita se llama la base, ¿ya? Entonces vean el color de la base y también lean el inserto de esta aguja porque estas agujitas también vienen en un inserto, en un empaque y tienen en la parte posterior la medida de la aguja, ¿ya? Entonces sepan ustedes qué número de medida necesitan para poder administrar la medicación. ¿Qué otra de las partes de esta aguja tiene? Es la cánula de longitud, que es esa parte metálica, que es la de acero quirúrgico, y la parte final que se llama bisel. Entonces, aquí, por ejemplo, en el bisel, noten ustedes, ya, que hay una parte de la aguja que es en punta, ya, no es romo, es punta, y hay una parte que está como cortada de manera diagonal. Entonces hay un hueco. No sé si ustedes observan aquí, hay un hueco y este huequito ustedes tienen que observarlo, ¿ya? Esto no puede estar, no lo puedo ver de costado, no puedo ver la parte de atrás de este huequito, no, yo tengo que observar ese huequito para poder administrar el medicamento. Eso se llama bisel, ¿ya? La punta de la aguja. Y cuando hablamos y ustedes seguramente habrán escuchado, ¿no? Coloque usted el medicamento, por favor, bisel hacia arriba. Van a escuchar esa orden de repente. Si les dicen bisel hacia arriba, es así como se debe de administrar el medicamento. O sea, significa que ese agujerito que ustedes ven ahí, que es el bisel, deben de observarlo. Y así observando ese bisel, ustedes administran el medicamento, ¿ya? Hablamos acerca también del calibre. Y si hablamos del calibre, estamos hablando no de la longitud, sino estamos hablando del ancho, ¿ya? Del ancho del cuerpo de la aguja,
¿ya? Entonces, a eso hacemos referencia también cuando mencionamos del calibre. Aquí yo les traía una lista, por lo general, como les decía, en muchos de los países se va a relacionar mucho la base de la aguja con el color, ¿ya? Pero igual no se confía, ¿ya? Por ejemplo, el verde, aquí miren, el verde, por ejemplo, solo verde, es una aguja número 21 gauge, ¿ya? Número 21. Pero de repente en otros países el aguja número 21, ¿no? Tiene un color de base diferente al verde. De repente es fucsia, imagínense. ¿Ya? Entonces no hay que confiarnos, pero de manera general, ¿no? Esta información en muchos de los países se maneja. El color de la base de la aguja va relacionado a veces con el número de la aguja, que sería el, el calibre, ya que sería 21 gauge, 22, 23. ¿Y de qué depende que yo utilice estas agujas, estas medidas? Por ejemplo, si yo tengo que administrar algún medicamento intramuscular, puedo utilizar la aguja número 20, 21, 22, si son adultos. Si es un niño y quiero administrar por vía intramuscular un medicamento, tendría que usar la aguja número 23. ¿Ven? Entonces, va a variar. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, hay unas medidas que son del número 17 y pueden llegar hasta el número 30. Entonces, ¿qué significa? Aquí es inversamente proporcional el número con el calibre de la aguja. ¿Qué significa esto? Cuanto mayor sea el número, como el número 30, el calibre va a ser muy delgadito, muy delgadito. Si el número de la aguja es menor, el calibre de la aguja va a ser más grueso, ¿ya? Entonces, eso a tomar en consideración y por eso al lado del número de aguja estamos colocando, yo les he colocado aquí la utilidad, el uso de cada una de esas agujitas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es para hidratar o transfundir, donde yo tengo que hacer transfusiones muy rápido y tiene que llenar rápido, rápido hacia el organismo del cuerpo del paciente, tiene que ser pues una aguja anti 17 y 18. ¿Por qué? Por el calibre es ancho. Si es ancho el calibre, el líquido infundido va a ser mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, avanzamos. Estas son imágenes, yo les decía, lean los insertos. Vean ustedes aquí, no sé si, aquí ya está. Miren ustedes esta jeringa, por ejemplo. Aquí les está ya contando, ya les está chismeando, contando, dando la información, el inserto de la jeringa. Esta es una jeringa, dice aquí, de 10 mililitros y cuenta también la jeringa con una aguja número 21 gauge, ¿ya? Por 1,5 pulgadas. Entonces, ya aquí me está mencionando la jeringa y también me está mencionando qué número de aguja va acompañado de esta jeringa. Ya a la actualidad, estas jeringas ya vienen acompañadas de agujas, pero a veces no, ya a veces no. Entonces, si a veces eso no pasa, se le pide al paciente que compre una aguja. Y aquí, por ejemplo, vean ustedes este inserto. Esta es una aguja, ¿ya? De 18 gauge. Si hablábamos, si era menor, el calibre entonces es más grueso. Esta aguja número 18 gauge, por lo general usamos para cargar el medicamento, ¿ya? Porque es un calibre muy grueso y hay que cargar la medicina rápido. Bien, y entre los requisitos para la administración del medicamento, yo necesito para administrar la receta médica. La receta médica tiene que contar con los datos del paciente, ¿ya? Con los datos del paciente, con la medicación, con la dosis, la vía, la fecha también que fue indicada, ¿ya? Cómo se debe de diluir, porque hay algunas medicinas que el médico indica que tienen que ser diluidas con ciertas soluciones, ¿ya? Entonces, esas cosas van dentro de la receta médica. Yo necesito tener esa receta, si no, no se le va a administrar el medicamento, ¿ya? No que a mí me dijo el doctor, por favor, póngame licenciada. No, eso no va a pasar.
Siempre tiene que ser bajo una receta médica y tiene que estar la firma y el sello del médico. Porque si ustedes no tienen esa información, ustedes van a incurrir en un problema legal, ¿ya? En un problema legal. Bien. Y para concluir, vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos revisado ahora. Recordar que la administración de estos medicamentos cuentan todos siempre con un protocolo. Todos cuando ustedes administran algún medicamento, todas las medicaciones tienen un protocolo de administración. ¿Esto por qué? Porque nosotros queremos evitar errores. No debe haber algún evento ya adverso para esta administración de medicamentos. No debería, pero a veces la hay, ¿no? Entonces la idea es reducir para evitar estos errores para la administración de medicamentos con el fin de que, ya, de no perjudicar la salud de nuestro paciente. Otra de las conclusiones es que el personal de salud debe de conocer las técnicas de administración de medicamentos, ¿ya? Tengo que yo saber cuál es la vía de administración correcta para mi paciente. Para eso también tengo que yo hablar con mi paciente, saber en qué condiciones está. Imagínense que ustedes tendrían que poner un medicamento, ya colocar un inyectable cuando el paciente está quemado, ¿no? Entonces, debo tomar ciertos criterios para poder administrar algún medicamento. Otra de las conclusiones es que esta administración de medicamentos implica una responsabilidad ética, profesional y acá podríamos agregar legal también, ¿ya? Entonces yo debo de tomar tengo que estar muy concentrada para poder administrar algún medicamento, sí o sí. Y a eso me remonta a la primera imagen que vimos en la espalda de la colega, ¿no? Que decía no molestar, ¿no? Preparando medicamentos, ¿ya? Entonces, tengan consideración al momento que nosotros vamos a realizar la administración del medicamento, ¿ya? Y también vamos a despedirnos, ¿ya? Con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por este valioso tiempo de aprendizaje y por la presencia de todos los participantes. Te pedimos que nos permitas reunirnos nuevamente en la próxima sesión de clases, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como ya les había mencionado también nuestra coordinadora de aula, pueden escribirle a través de WhatsApp si tienen dudas o consultas y yo voy a dejar de compartir para poder revisar el chat, ¿ya? Y no perdernos de los comentarios de repente que serán muy importantes. Vamos a una miradita rápida. Ay, míreme, qué gusto. Ay, tenemos participantes de Lima, de Villa El Salvador, qué lindo, podría poner. Muy bien. ¿Cómo saber si pacientes son alérgicos? Muy buena pregunta, Alicia. Si tu paciente, por último, a veces hay pacientes que ni siquiera saben que son alérgicos. Yo tengo que referir a sus médicos. ¿Sabe qué, doctor? Su paciente es primera vez que se va a colocar el medicamento, entonces no sabe si es alérgico o no. Y el médico también sabe que es un problema legal si el paciente hace alergia. Y imagínense, si no le podemos dar solución a la alergia, entonces el médico toma también sus precauciones y realiza una prueba de sensibilidad. Lo que se le hace, el mismo medicamento que el doctor le ha indicado, se le va a administrar una pequeña dosis y se le va a administrar por vía intradérmica. Esperaremos entre 3 a 5 minutos. Si no hay una reacción, el paciente no es alérgico. Pero si el paciente, cuando nosotros le aplicamos la reacción, ustedes van a notar es rapidísimo. El paciente va a empezarle de repente a salirle prurito, como ronchitas en la parte donde ustedes han colocado de manera intradérmica, o el paciente va a empezar a hacer una reacción de alergia. El paciente no va a poder respirar, se le va a inflamar la glotis, va a empezar a tener sudoración excesiva. Entonces, estas reacciones que son propiamente dicha de las reacciones alérgicas se van a manifestar muy rápido. Entonces, sí también verifiqué que mi paciente lamentablemente es alérgico. Entre lamentable y también una forma de conocer, porque no hay otra manera de conocer alergia. Aunque
existe ya la especialidad de alergiología, que ustedes pueden sacar una cita y con estos médicos y conocer, doctor, he venido aquí a conocer a qué soy alérgica. Puede ser alérgica a alguna medicina, alimentos, eso ya es un médico encargado de esa especialidad, podría hacerle el análisis para que ustedes conozcan a qué son alérgicos. Pero lamentablemente estas especialidades también no son nada baratas, pero el que pueda realizárselo, háganse por favor esos tipos de exámenes para saber a qué son alérgicos. Muy buena pregunta, Alicia Juárez. Muy bien. Muy bien, Angie dice, ¿cómo saber si sale preguntándole? Claro, sí, hay pacientes que saben que son alérgicos a algunos medicamentos, inclusive en otros países tienen pulseras, como unas pulseras metálicas, muy bonitas, como si fuera una joyita. Ellos andan con sus pulseritas y ahí está también, o collares, en la cual está indicado que el paciente es alérgico. Eso también puede ayudarles a ustedes para identificar, porque a veces tu paciente puede estar inconsciente, pero tú verificas en su pulsera o en su collar que el paciente es alérgico a tal medicina o alimento, ¿no? Y con algunos también saben cómo son alérgicos, cargan en sus mochilas, carteras, también algunas medicaciones para contrarrestar la alergia. Cargan uno, no sé si en algunos, los compañeros que están aquí presentes son de otros países, por ejemplo en Estados Unidos cargan unos lapiceros ya cargados, están cargados ya, son en forma, perdón, de lapicero que tiene cargado epinefrina. Entonces esto se coloca, así como los pacientes con diabetes que tienen unas jeringas ya precargadas con insulina, ya igual hay unas jeringas precargadas con epinefrina que tú solamente aplicas de manera subcutánea y ya, tú le das solución a tu reacción alérgica si la presentaras. Pero, por ejemplo, aquí en el Perú no he visto ya que haya esas jeringas precargadas. Así es, Elizabeth. Muy bien, 0.1 mililitro. O sea, es muy baja la dosis que yo debo de administrar del mismo medicamento para saber si es alergia o no a la medicina. Muy bien, muy bien, Robert, la prueba de sensibilidad que se hace a través de una jeringa de tuberculina. Muy bien, exacto. Uy, los correctos van a ir aumentando, ¿ya? Pero, por ejemplo, ahora, ya a nivel nacional, aquí nosotros manejamos solo 10 correctos, ¿ya? María siempre está atiendo en qué condiciones llega el paciente, así es. Ya siempre ver las condiciones, hablar con nuestro paciente, si está lúcido, consciente, hablar con el paciente. Elizabeth nos cuenta si es cierto, hermanos con el mismo nombre, eso es verdad. No sé qué pasa, que los papás ponen el mismo nombre, solo se diferencia justo en el segundo nombre a los hermanos, así que verifiquemos, ya verifiquemos. Muy bien, exacto. Creo que mencionábamos ciertas medicinas que se deben administrar en ciertos horarios, ¿ya? Muy bien. El enalapril es un medicamento que se administra por vía, puede ser por vía oral, en caso del captopril puede ser vía oral, vía sublingual, ¿no? Si queremos lograr un efecto rapidísimo en nuestros pacientes. Muy bien. Ay, listo. Sí, miren, aquí ya nos estamos, de Arequipa también nos están oyendo y participando. Muchas gracias también a todos ustedes, ¿ya? El diclofenaco, ya, acá María nos pregunta, ¿el diclofenaco aumenta la tensión cardíaca si el paciente sufre de arritmia? No, pero de todas maneras, ya dependiendo qué tipo de vía, ya se tenga que administrar, porque el diclofenaco, nosotros tenemos muchas presentaciones, vía tópica, vía oral, y no tiene ese tipo de reacción. Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado a ver todo el chat y no perdernos nada. Entonces ya nos estamos viendo para la próxima sesión, que sería el día lunes. Lunes nos estamos viendo para la tercera y ya el día miércoles con la cuarta sesión. Gracias. Entonces, les dejo con nuestra coordinadora de aula para que resuelvan de repente alguna duda que tuvieran.
Muchas gracias, estimada coordinadora. Permiso, me estoy retirando. Gracias, gracias al aula virtual. Muchas gracias a usted también, licenciada, por la sesión que ha impartido el día de hoy. Asimismo, también agradecerles a todos los participantes, ¿no?, que han podido estar hasta finalizar la sesión. Y como indicó la licenciada, el día lunes nos reencontramos en la sesión número 3, que es vías de administración intradérmica y subcutánea. El horario va a ser el mismo del día de hoy, de 8 a 9:30, los lunes y los miércoles. Cualquier consulta o duda me la pueden hacer al 914-767009. De la misma manera, les voy a facilitar el número para todas sus consultas. Lo voy a enviar mediante los mensajes para que me puedan escribir si tienen alguna duda o consulta o requieran de tal vez alguna información. También si tienen consultas o dudas, me la pueden hacer mediante el chat, estimados participantes.